Amén, así es. Dios ha sido muy bueno. Amén. Amén. ¿Cuántos pueden decir, unirse a mi voz, pero yo me uno a la voz del salmista? Y el salmista dice, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. ¡Aleluya! Amén, ¿sí? ¿Cuántos se han alegrado de venir a la casa del Señor? Amén, ¿sí? Nos alegramos de ir a muchos lugares, pero yo me alegro de ir a la casa del Señor. Porque en muchos lugares vas a encontrar de todo, pero aquí hay algo que no hay en ninguna parte más. Porque es la casa del Señor. ¿Sí? Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. No es muy antigua. Es la pastora que quiere cantar canciones antiguas. Gracias al Señor. Gracias al Señor. Porque esta es su casa. ¿Cierto? Y cuando le invitamos a usted acá, le decimos, usted le puede parecer una sutileza del lenguaje, pero no es una sutileza del lenguaje. Porque cuando usted es bienvenido, no le vamos a decir, bienvenido, siéntase como en su casa. Y usted va a decir, oye, el pastor que es maleducado no dice eso. No le voy a invitar y no le voy a decir, siéntase como en su casa. ¿Por qué razón? Porque esta no es su casa. Así de simple. ¿De quién es esta casa? Él es el dueño de su casa de oración. Y nosotros somos invitados a la casa del Padre. ¿Cierto? Y qué bueno que la casa del Padre está hermosa, ¿no? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias al Señor porque Él permite que eso así ocurra. Gracias a todos los que colaboraron, porque aquí hay muchas manos. Pónganse en pie todos los que estuvieron aquí porque los vamos a bendecir. Todos los que estuvieron colaborando durante esta semana. Esta semana fueron puros trabajos. Pónganse en pie todos. Ya, pónganse en pie, pónganse en pie. Eso, gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Incluso ayer, como a ella le gusta esa frase, cuando estaba la pata de pollo, ella no entendía qué significaba eso. Cuando está el desastre significa en Chile, está la pata de pollo. Ayer vinieron muchos hermanos a ayudar a limpiar, a sacar escombros y ellos vinieron maestros a poner esto y eso y los que compraron las cosas y los que fueron al home center y los que trasladaron y los que sacaron el cablerío que había y etcétera. Muchas cosas. Dios bendiga las manos de quienes con su corazón sincero y honesto lo han hecho para el Señor. Dios les bendiga, queridas, queridos. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Tome su asiento. Por eso me gustó lo que empezaron a cantar Germaine y Misael. Esta casa es tu casa. Y solo para ti. Esta casa es tu casa, la dejamos solo para ti, Jesús. Esta casa es tu casa, la dejamos solo para ti, Jesús. Esta casa es tu casa, la dejamos solo para ti, Jesús. Una vez más, esta casa
es tu casa, la dejamos solo para ti, Jesús. El pueblo de Israel tenía una casa en Jerusalén, pero cuando el pueblo de Israel dejó la casa de Jehová, y el profeta dice: abandonaste mi casa, y la casa quedó vacía y se llenó de tierra, de polvo. Y cuando Israel abandonó la casa de Jehová, comenzó a vivir los horrores de la guerra y comenzó a vivir todas las persecuciones más macabras que hayan vivido. Y el profeta le dijo: todos ustedes se dedicaron a cuidar sus casas, sus parcelas, sus fundos, sus trabajos, y olvidaron la casa del Señor. Y por eso les ha venido todo lo que les ha venido, porque perdieron el norte, porque en lugar de estar preocupados de la presencia del Señor y su casa, se empezaron a preocupar de sus propias casas, de sus trabajos, de su bienestar, y abandonaron al Padre. Hay tanta tragedia que viene sobre la vida del hombre y de la mujer, y que no tiene que ver con que no seas esforzado, y que no tiene que ver con que las cosas van de mal en peor, que tienen que ver con que nos hemos perdido en donde debemos estar. Por eso que esta canción me alegra, porque no solo declara esta casa es tu casa, sino que dice: que aparezca, que tu nombre crezca, llena este lugar, llena este lugar. Que aparezca, que tu nombre crezca, ven y enciéndenos, ven y enciéndenos. Porque puede haber un templo, pero si no venimos al templo para que la presencia de Dios esté, no sacamos nada con tener un templo. No sacamos nada con invertir recursos en tener un templo hermoso, pero si no está la presencia del Señor, no hay nada. Y lo que andamos buscando es que la presencia del Señor venga sobre la vida de la iglesia. ¿Sabe? A lo largo del mundo hay templos hermosos. Quizás esto no es nada comparada con iglesias de verdad, de mucha opulencia. Pero no es la casa, no es el mueble, no es la muralla. Es la presencia del Señor la que llena el lugar. Y si no hay presencia de Dios, no hay nada. Así sea que haya músicos formidables, así sea que haya templos hermosos, pero si no hay presencia de Dios, nada sirve. Así sea que haya gente muy elocuente al hablar, pero si no hay presencia de Dios, nada sirve. A ti lo que te sirve es que la presencia del Espíritu de Dios toque tu corazón. Y Jesús dijo que Él ya no habitará en casa hecha de manos de hombres. Dice que Él habitará en tu corazón y esa será su morada. Así que esta mañana yo tengo que decirte que así como estamos contentos por esta casa, Dios tiene más interés en habitar en tu corazón y que sea esa su casa donde se vea la gloria de Dios. Eso es lo que Él desea, porque va a pasar este tiempo. Dice la Biblia que va a pasar el cielo, la tierra, todo. Pero la presencia de Dios estará con nosotros siempre. Y te conviene a ti y me conviene a mí que Él habite dentro de tu corazón.
La presencia del Padre es inigualable porque cubre todas las áreas de nuestra vida y resuelve y atiende todo lo que el hombre y la mujer necesita sea atendido. Así que somos bendecidos de estar en la casa del Señor. Amén. Y cuando el Señor está en su templo, en su casa, lo que Dios desea es que tú le llames, que tú lo invites. Él es como alguien que está ahí atento, esperando que tú le llames, que lo invites a pasar, que le dirijas una palabra, que le hables. Él está atento. Él está atento. Y el salmista David lo tenía tan claro, por eso que él decía: yo hubiera preferido estar en la casa del Señor y vivir en la casa del Señor, decía, cerca de tus altares, decía, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi corazón y aún desea fervientemente estar en la casa del Señor. Y cuando el rey David tuvo que salir a la guerra y Filistea estaba contra Israel, y David hizo guerra y tuvo que hacer una estrategia militar y arrancar, y dice que en un minuto ya llevaban varios días sin descanso, sin comida, sin bebida, sin comer nada. Y el relato dice de que el rey David corrió a la casa del Señor, y era tal la necesidad de estar en la casa del Señor, dice que el rey corrió y llegó al altar, y en el altar habían panes de la proposición, que era en la liturgia del pueblo judío, y el rey David comió de ese pan, y los sacerdotes se escandalizaron porque ese pan era reservado exclusivamente para los sacerdotes durante el culto, y nadie podía tocar eso porque eso era blasfemia. Sin embargo, el rey David llegó al altar y comió de ese pan, y no se murió, y no le pasó ninguna cosa. Pero ¿sabe por qué ocurrió eso? ¿Por qué no le vino ningún mal? Porque el rey David, en medio de toda la agitación de la guerra, en medio de toda la dificultad que eso significaba, él entendía que más que comerse ese pan, que más que arrancar y meterse allí, el rey David entendía que en medio de toda la vorágine de la vida, te conviene estar en la presencia del Señor. Cuando se está cayendo el mundo a pedazos, cuando la pestilencia recorre todo el planeta, cuando las noticias no son buenas de la economía, cuando hay rumores de que vaya, que al otro lado, cuando todo está desmoronándose, es conveniente estar en la casa del Señor, en su presencia. Porque ahí se cumple la palabra que dice que Él, como una gallina, extiende sus alas y cubre a sus polluelos. Se da cuenta por qué es importante estar aquí, en la casa del Señor. Se da cuenta por qué Ecuador es conveniente que vaya al templo a Tenguel y no se quede en su casa. Porque es la presencia de Dios en un lugar especial dedicado para Él. Se da cuenta, hermano, por qué es importante ir a la casa del Señor y no quedarse con el culto en el celular. Porque al venir usted está haciendo un acto de fe, usted está diciendo: a mí me conviene estar en la presencia del Señor. No hago esto como una cosa más, como redes sociales. Yo hago la diferencia. Yo voy donde está el papá. Yo no lo miro por fotos. Yo voy a donde Él se encuentra. Eso es entender lo glorioso de vivir en la presencia del Señor. Vamos a orar. Incline su rostro.
Padre bueno, gracias por este templo que nos cobija. Gracias, Señor, porque tú habitas en medio de tu iglesia. Gracias, Señor, porque tus ojos no están puestos en la cuestión material, pero tus ojos están puestos en el corazón de tu iglesia. Gracias, Señor, por todos los que aquí están en esta mañana, por todos los que están en el templo en Tenguel, Ecuador, esta mañana. Gracias, Señor, porque tú tienes palabras para nuestras vidas. Háblanos, Señor, háblanos, Señor. Y nuestro corazón pueda ser sensible a tu voz para entender, Señor, lo que tú quieres decir a tu pueblo. En el nombre de Jesús te bendecimos. Amén. Y amén. Amén. Hermanos queridos, si hoy miramos nuestro calendario, para nosotros en Chile o en el mundo estamos a día 2 de abril. 2 de abril. Para el calendario judío, hoy día es el 9 de Aviv. Calendario judío. 9 de Aviv. Y 9 de Aviv significa que en el calendario judío era el domingo que antecedía a la Pascua. ¿Ya? En todas partes de la Iglesia Católica a nivel del mundo, hoy día están celebrando el Domingo de Ramos. Y usted ha visto gente que anda con ramitas en las manos y se las lleva al sacerdote para que las unja y les echa agua bendita y se las lleva para la casa. Y la gente las cuelga en las murallas, un poco para santiguar la casa, para protegerla, para que no entre el mal de ojo, para que no entren los bicharracos y qué sé yo. Y la gente hace un montón de cosas creyendo en esas ramitas, ¿verdad? ¿Por qué lo celebra así la Iglesia Católica? Porque lo entiende como un evento de máxima exaltación de Jesús. Si usted me acompaña a la Biblia, ¿y sabe por qué quiero comentarle esto hoy día? Porque nosotros hemos estado entregando una palabra durante el último tiempo y el domingo pasado también así fue. Dios desea que en estos últimos tiempos que restan, Dios necesita una iglesia que esté firme y que sea una iglesia, además de ser firme, una iglesia madura, ¿verdad? Y la firmeza espiritual y la madurez espiritual no es algo que uno pida, Señor, dame madurez, que te caiga del cielo, ahí tienes un poquito de madurez, sino que es una cuestión que se trabaja, ¿verdad? Pero, ¿por qué le quiero comentar? Porque hay una cosa que muestra cuán maduro tú eres, o hay una cosa que muestra cómo estás por dentro, en lo que crees, en lo que piensas, en las cosas que haces. ¿Y sabes qué es? En el cómo tú hablas. Uno escucha a una persona hablar unos minutos y uno más o menos se da cuenta rápidamente en qué está esa gente. Rápidamente uno entiende por los temas que dice, por la forma como lo dice, y rápidamente uno capta cuál es lo que está rondando por su cabeza. ¿No es así? O sea, hablar no es una cosa tan simple. Claro, uno mueve y articula las cuerdas fonatorias y salen sonidos. Pero ¿por qué uno articula ciertos temas y otros no? ¿Por qué uno habla ciertas palabras y otras no las dice? A los niños, cuando están pequeños y uno los escucha hablar sonidos guturales, también se están comunicando, pero cuando uno los escucha con esos sonidos guturales que uno no los entiende muy bien, uno se da cuenta lo que está pasando por su cerebro. Hay un nivel de proceso de maduración que todavía no se logra y por eso habla así. Pero llega una determinada edad en que ese tema se tiene que resolver. Si un niño tiene 8, 10, 15 años y todavía habla con sonidos guturales, uno se empieza a preocupar porque uno dice, esto que veo en un niño de 10, de 15 años que habla de esta manera, me está mostrando que hay un problema serio de madurez a nivel cerebral, a nivel neurológico, ¿verdad?
Y si la persona no habla nunca en la vida, quiere decir de que tiene un problema serio. Y derivamos a un especialista. Pero sabe que quiero llamar su atención al libro de Lucas en el capítulo 19, versículos 37 y 38, porque dice de que un día como hoy, un día 9 de Aviv, calendario judío, dice la palabra en el libro de Lucas 19, que Jesús venía acercándose a la ciudad de Jerusalén y venía por el monte de los Olivos y venía bajando hacia la ciudad de Jerusalén. Y dice, cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces. Ponga atención, a grandes voces, por todas las maravillas que habían visto, diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Hay una declaración allí. Hay una declaración. Entonces, observe usted lo siguiente. Jesús viene a la ciudad de Jerusalén, viene bajando el monte de los Olivos, se viene acercando a la ciudad y la gente dice, sale con sus ramas y las tendía en el piso y ponían sus mantas y Jesús arriba sentado de un asno cabalgando y toda la multitud eufórica gritaba, Hosana al Rey que viene. Lo dice con su boca. Nosotros diríamos, esa gente estaba en un culto pero potente. Todos diciendo gloria a Dios, hosana al que viene. Es decir, había allí una actitud de alabanza, de glorificar al Padre. Fíjese que esta declaración era tan evidente. Por eso en la Biblia se le conoce este versículo que acabamos de leer como la entrada triunfal en Jerusalén. Y eso ocurrió hoy un domingo. Y la gente que no tenía mantas y que no tenía, pañuelos para poner en el camino, sacaban ramas de los árboles y las ponían en el camino para que Jesús pasara por arriba de ellos. Y de ahí viene la tradición católica entonces de llevar ramitas el domingo a la iglesia. Hay una declaración que se dice con la boca. Entonces uno dice, esta gente que está gritando, bendito el que viene, debe ser una gente súper madura. Debe ser una gente que tiene mucha fe en el Señor. Por eso es que declara, bendito el que viene. Porque fíjese, incluso utiliza una palabra que para los judíos era muy importante. Dice, Hosana, bendito el que viene en el nombre de David. O sea, incluso lo estaban asimilando al linaje del gran rey David de los judíos. Entonces uno diría, era una iglesia que adoraba, que bendecía al Señor. Pero si usted me acompaña en el mismo libro de Lucas, en el capítulo 23, y en el versículo 20 al 23, Lucas 23, 20 al 23, entonces mire lo que dice allí. Y esto pasó, esto que están gritando, pasó el domingo. Y esto que les leo ahora, pasó el viernes. O sea, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, 5 días después. Mire lo que ocurre. Les habló otra vez Pilato queriendo soltar a Jesús, pero ellos volvieron a dar voces. Nuevamente hablan, diciendo, crucifícale, crucifícale. Y el siguiente versículo dice, él les dijo por tercera vez, Pilato, pues qué mal ha hecho este, ningún delito digno de muerte he hallado en él, le castigaré pues y le soltaré. Y el siguiente versículo, mas ellos instaban a grandes voces pidiendo que fuese crucificado, y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Hermano querido, debo decirle, ¿cómo es que una persona un domingo está declarando bendito el Señor que viene en el nombre de David y el viernes está diciendo mátenlo? Explíqueme eso. Yo tengo un amigo, un colega que siempre me dice, Melvin, la gente es muy rara. La gente es muy rara. La gente se da vuelta con una facilidad.
El domingo estamos en la iglesia, pero en éxtasis, adorando al Señor. Y en la semana decimos una sartalada de barbaridades con la boca. ¿Me entiendes? Declaramos. El domingo eran expresiones de alabanza. El viernes eran expresiones de odio. ¿Cómo una iglesia, cómo un cristiano se distingue si es que ha madurado o no? En cómo habla, qué dice. Pastor, yo tengo tanta fe en el Señor, mi Dios a mí me ha resuelto la vida, pero cuando viene el problema, pastor, estoy desesperado, no sé qué hacer, ore usted por mí. Bueno, pero ¿dónde estaba tanta fe que tenía? O sea, con una facilidad que estoy arriba y de repente estoy abajo y después estoy arriba de nuevo. Eso habla de inmadurez. Eso habla de no tener firmeza en las cosas espirituales. No conocer quién es Jesús. El lenguaje nos traiciona, querida iglesia. El lenguaje a veces nos hace que a veces nuestras voces cambian. Lo que se dice es expresión de lo que hay en el corazón. Un signo de firmeza y madurez es cuando se sostiene lo que se cree y eso se da en continuidad en lo que se declara. Se lo vuelvo a decir. Un signo de firmeza y madurez espiritual es cuando se sostiene lo que se cree y se le da continuidad en lo que uno dice y declara. No es posible que un creyente declare con su boca un día algo y a los días siguientes declara todo lo contrario, porque eso habla de que no está firme en sus convicciones. ¿Cuántos aquí creen la palabra del Señor? ¿Sí? Segunda pregunta, esta más complicada. ¿Cuántos sostienen la palabra del Señor en la que creen aunque las cosas andan pésimo? Madurez espiritual. La palabra solamente del cristiano tiene validez cuando se mantiene. La palabra del cristiano tiene madurez solo si se mantiene. Si usted lee en el libro de Mateo, Jesús en el sermón del monte le enseñó a todos los discípulos y a la gente que lo seguía, en el capítulo 5 y el versículo 34 al 37. La gente le pedía a Jesús explicaciones de un montón de cosas y Jesús le dice, bueno, ¿qué vamos a hacer cuando la gente tenemos que dialogar con las demás personas? Y Jesús le dice, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, dice, pues porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Y a continuación da la Señora, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Y acto seguido agrega, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, un símbolo de madurez del cristiano es que su palabra declarada en el nombre de Jesús se mantiene. ¿Sabe qué, querida iglesia? Uno de los males que tenemos actualmente en la sociedad, hay una crisis de confianza, ¿no es verdad? Ya no confiamos en las instituciones, ya no confiamos en el Estado, ya no confiamos en el gobierno, ya no confiamos en la policía, ya no confiamos en los vecinos, ya no confiamos en los médicos, no confiamos en nada. ¿No es así? ¿Y sabe por qué es eso? ¿Por qué no confiamos en eso? Porque ya no sostenemos nuestra palabra. Y el Señor, entrando la primera prédica que le dice a los discípulos en el sermón del monte, le dice, cuando tu palabra sea sí, es sí, y cuando sea no, es no. Aquí hay varios extranjeros, pero me van a entender los chilenos.
Los chilenos somos así, ¿o no? En el sentido de que de repente decimos algo y todos sabemos que lo que está diciendo no es verdad. Y nos quedamos felices. Este mundo es muy loco. Nos vamos a juntar el viernes a tal hora, sí, vamos a llegar toda la casa, sí, sí, y tú vas a ir, sí, yo traigo tal cosa. Y uno sabe que ese hermano no va a llegar. Y uno lo sabe, pero el hermano sigue diciendo, no, si yo voy. Y uno sabe que no llega, y no llega. Y no va, po. ¿Y sabe por qué es eso? Porque no sostenemos nuestra palabra. Jesús dijo que un símbolo de la madurez es que cuando viene Cristo a tu vida y hace todas las cosas nuevas, lo que tú declaras es lo que tú sostienes. Jesús, ¿se imaginan que Él hubiera querido arrepentirse a última hora del plan de Dios y lo que nos prometió? No, es que ahora no estoy de entusiasmo. Vamos a la cruz. No, es que hoy día no ando bien. Pastor, es que no tenía una buena semana. Chiquillos, discípulos, no, dejémoslo para el mes que sigue mejor. ¿Se fija? Lo que se declara con la boca, un signo de firmeza y madurez espiritual, es cuando se sostiene lo que se cree y se le da continuidad en lo que se dice. Cuando nosotros con mi esposa compramos nuestra casa, el señor que nos vendió nuestra casa nos sorprendió porque era un extranjero, él es un búlgaro. Y entonces cuando ya empezamos a conversar del trato, y entonces él dijo, ya, te vendo la casa a ti. Y yo le digo, sí, porque el valor no era muy... Y entonces ya cuando hacemos el trato, entonces él me da la mano y me saluda así, fuerte. Entonces me dice, la casa es tuya. Y yo le digo, sí, pero tenemos que ir al banco, tenemos que buscar el hipotecario, tenemos que ir al conservador de bienes raíces, tenemos que ir a la notaría, tenemos que ir... Y me dio la mano y me dijo, la casa es tuya. Me dijo, en mi país, cuando uno da la mano, quiere decir que la palabra quedó empeñada y uno la va a cumplir sí o sí. Así que yo te doy la palabra, la casa es tuya, y si tú me diste la mano es porque tú me la vas a comprar. Y no se discuta más, después veremos todos los trámites legales. ¿Qué le dice a usted eso? Y yo decía, válgame Dios, y este hombre no es cristiano. Y sostiene la palabra hasta el final. ¿No es verdad que a nosotros nos pasa eso? Nos pasa que declaramos que Cristo ha venido a nuestra vida, que declaramos que Él está por nosotros, pelea por nosotros, declaramos que Él ha cambiado nuestra vida, declaramos que le vamos a servir, declaramos que lo vamos a seguir hasta la muerte, cantamos unas alabanzas hermosas, hacemos unas declaraciones de letra, de canciones, pero espectaculares. Pero no la sostenemos en el tiempo, y por eso los seres humanos hemos inventado esto de te lo juro por esto, lo otro, Maya, porque la palabra nuestra no vale nada, que tenemos la obligación como de jurar. ¿Me entiende? ¿Cuántos de ustedes se han visto diciendo te lo juro por mi Hijo Santo? Te lo juro por Diosito Santo. Es como para que, ay, ojalá, créeme, si te juro, créeme, ¿por qué tiene que decirle créeme? Si el Señor está diciendo que lo que tú declaras con tu boca es, si es que eres hijo de Dios. Dice la Biblia que en Hechos 4:20 los discípulos ganaron territorio y los discípulos pudieron plantar iglesias en distintos lugares, y la gente de la época y el mundo conocido en aquel momento dice que fue arrasado por el evangelio. ¿Y sabe por qué? Porque los apóstoles, que eran gente que no tenía grandes educaciones, pero fíjese que los apóstoles declararon una cosa. ¿Y cuál era? No podemos dejar de decir que lo que hemos visto y oído. Escuche bien, no podemos dejar de decir, no podemos dejar de hablar, no podemos dejar de hablar y contar y declarar. No lo que yo creo, no lo que a mí me parece, no lo que es mi opinión, no lo que yo propongo, sino que no podemos dejar de decir, ¿qué cosa?
lo que hemos visto del Padre y lo que hemos oído del Padre. Nuestra declaración de fe es la palabra de Dios. En la iglesia no es lo que diga el pastor. En la iglesia no es lo que diga usted. En la iglesia es lo que diga la palabra de Dios. Y si usted es maduro en las cosas del Espíritu, usted declara la palabra de Dios. Los apóstoles eso hicieron. Y ojo que este versículo, si usted lee el contexto del capítulo completo, los tenían en la prisión. Y estaban los tribunales decidiendo qué iban a hacer con esta gente. Y les dijeron, ¿saben qué? ¿Saben lo que les dijeron? Mírese, quédense calladitos, no digan nada, cállense la boca y nosotros los dejamos en libertad. Y se van y aquí no ha pasado nada. Y en ese contexto, los discípulos dicen, es que no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Hay una convicción de lo que se cree. Hay una claridad de lo que se dice. Hay certeza de lo que se está hablando. Hermanos queridos, un símbolo de madurez de la iglesia es cuando usted declara la palabra de Dios, porque tiene convicción de que si es palabra de Dios, así es y así se aplica en su vida. Si esa palabra de vida usted la mantiene y la declara y la hace viva en su carne, ¿sabe qué? Nos evitaríamos un montón de tragedias en la vida cotidiana. ¿O no? Porque fíjese usted que cuando yo me casé con ella, en la presencia de Dios, hicimos una declaración, ¿o no? Lo hablamos. ¿Cuáles son las declaraciones que hacemos en ese momento? ¿Ah? Hasta que la muerte nos separe. En la salud y la enfermedad. Entonces cuando yo escucho, no sabe que es que yo me separé porque ella estaba media como... ¿Ve? Dice que prometimos empeñar mi palabra, conservarme solo para ella y nada más que para ella, amarla, cuidarla, respetarla. Entonces cuando nos enteramos que en la casa hay violencia, cuando hay golpes, cuando hay falta de respeto, entonces uno dice, este sujeto no está cumpliendo la palabra que empeñó. Cuando el otro está pensando en separarse, en divorciarse, no está cumpliendo la palabra que empeñó. ¿De qué cristiano me está hablando? Cantábamos acá en el templo hace años atrás una canción que decía, te amaré, no importa lo que pueda venir. Ah, pastor, es que yo estoy tan enfermo. Pero se fija, o sea, con una soltura que cantamos cosas y después empezamos a recular. Se fija. Los discípulos estando allí en un tribunal que está decidiendo si los mantienen presos o no, porque los habían apaleado y le habían prohibido que hablaran del evangelio y les dijeron, vamos a hacer un acuerdo con ustedes, ustedes se callan, no hablan más de Jesucristo y nosotros los dejamos libres. Y en ese contexto de apremios ilegítimos, los discípulos dicen, no podemos dejar de decir, de hablar aquello que hemos visto y aquello que hemos oído. Iglesia amada, tú no puedes dejar de decir lo que has visto y lo que has oído. ¿Cuántos han visto la presencia de Dios en sus vidas? De eso es lo que tienes que hablar. No de pelar al hermano, no del chisme, no de la última noticia del jet set, no de los artistas. Tienes que hablar de lo que el Señor ha hecho en tu vida.
Tienes que hablar de lo que el Señor quiere edificar en tu vida. A veces tenemos reuniones, a veces tenemos espacios de coinonía, de encuentros sociales, y hablamos de cualquier cosa y declaramos un montón de cosas, pero no declaramos palabras de bendición, que es a lo cual el Señor nos ha llamado. Este planeta está con un serio problema de confianza, porque cuando se junta la gente uno con el otro, habla cada barbaridad y establece maldiciones y dice cosas, injurias, calumnias, trata mal a la persona, hay violencia verbal, y por eso las relaciones se tensan, y por eso la gente se odia, y por eso hay quiebres importantes, porque se ocupa la palabra para dañar. Pero la palabra del Señor dice que si tú eres nueva criatura, tú declaras la gloria de Dios cuando tú hablas. Y esto es tan importante porque cuando Jesús le dijo a los discípulos: si tú tratas bien y saludas a los que te aman, bien haces, pero todo el mundo hace eso. ¿Cuál es la gracia? Pero Jesús les dijo: pero yo les digo, amen a vuestros enemigos. Y a ella no te gustó la cuestión. Es que pastor, si usted supiera la que me hizo. ¿O no? Pero cuando Jesús da esa instrucción, ¿sabe por qué está diciendo? Está diciendo: si tú eres un cristiano maduro, tú vas a declarar con tu boca, incluso aquel que te hace daño, tú vas a declarar con tu boca bendición. Es más fácil dejarse llevar por lo que dice todo el mundo afuera, ¿no? Es más fácil hacer lo que todo el mundo hace, porque es más fácil ser inmaduro. Porque con la inmadurez uno va para donde lo lleven, ¿o no? Hace lo que todo el mundo hace, se acomoda al lugar donde esté. Pero Dios quiere que en estos tiempos que corren su iglesia esté firme, madura. ¿Cuántos hemos cambiado nuestra forma de hablar por una forma que ofende al Padre? ¿Cuántos nos hemos mimetizado con lo que habla el mundo y nosotros también hablamos de lo mismo y ofendemos al Padre? ¿Cuánta maldición ha salido de nuestros labios? ¿Cuántos temas que nos edifican han salido de nuestros labios? Y eso es símbolo de inmadurez. La palabra del Señor dice que nosotros debemos tener una única línea que nos mueva, y esa línea viene del Padre. En el libro de Santiago, el capítulo 3, el apóstol Santiago le habla a la iglesia y se lo habla de una manera muy, muy directa. Capítulo 3 de Santiago, versículos 10 y al 12. Esta es una declaración muy potente. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. De una misma boca. ¿Sabe por qué hay gente que no quiere ser cristiana? ¿Sabe por qué? Porque nos escucha decir cosas hermosas del evangelio y después nos escucha desprestigiar al mismo tiempo. Y entonces hay gente que dice: yo no voy a hacer así. Chaucha de dos caras. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Y luego hace la pregunta: ¿acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Y luego agrega otra cosa: hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Lo que está diciendo la palabra, iglesia amada, es que un símbolo de madurez es lo que hablamos, las declaraciones que hacemos, las conversaciones que tenemos. El mundo actual necesita que los cristianos seamos poderosos en lo que declaramos y decimos. A veces nuestras palabras están tan sin control que sin darnos cuenta maldecimos a nuestras familias y nuestras generaciones. Abrimos la boca y hemos maldecido a nuestras generaciones. Y el evangelio está diciendo: el que es maduro
en el espíritu, tendrá control de aquellas cosas. No puede ocurrir que una fuente dé agua dulce y agua salada al mismo tiempo. Y finalmente, un corazón maduro mantiene coherencia entre lo que dice y lo que hace. En el libro de Santiago también el propio apóstol le declara a la iglesia: sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Sed hacedores de la palabra. No solo basta con hablar, hay que juntar dicho y hecho. Lo que se dice, se hace. Consistencia de vida. Jesús declaró amor por sus enemigos, y cuando lo vinieron a golpear y lo vinieron a insultar, ¿qué hizo? Los amó. Y dijo: no les tomes en cuenta este pecado, Señor, porque no se dan cuenta de lo que están haciendo. Y Jesús, con la gente que lo rechazó, Él vino y los alimentó. Y estuvo en la casa de Zaqueo, que era un ladrón. Y estuvo en la casa de Simón, que era el más hipócrita de todos los fariseos. Pero no fue a la casa de Simón a encararlo. Y no fue a la casa de Zaqueo a tratarlo de ladrón. Muy por el contrario. Dice que fue a la casa de Zaqueo, dice, y amó a ese hombre. Y fue tal el amor de Dios a través de Jesucristo por Zaqueo, que Zaqueo dice que él se convirtió y dijo: Señor, yo le he robado, y si he robado a la gente, yo le voy a devolver lo que he robado. Porque lo que Dios está haciendo es que lo que dice, lo hace. Yo amo a Dios por sobre todas las cosas. Se me tiene que notar que es por sobre todas las cosas. Yo he declarado con mi boca que seguiré al Señor hasta el final. Se me tiene que notar que lo voy a seguir hasta el final. Yo he declarado con mi boca que Él es el que me sustenta. Voy a seguir haciendo eso aunque no tenga trabajo, porque Él me va a sustentar. Y no voy a entrar en pánico. Y no voy a correr a los prestamistas malintencionados que me presten plata para poder salir de un problema. Porque mi fuente de ingreso y mi fuente de sustento es Cristo. Yo he declarado que caerán 1000 a mi diestra y 10.000 al otro lado, pero a mí no llegará. Por tanto, yo no voy a estar aterrado en mi casa, que capaz que me hagan un portonazo y me entren a asaltar y me roben todas las cosas que yo tengo en esta casa, porque sé que la palabra del Señor se cumple y Él cubre mi casa. Lo que Dios está diciendo es la palabra unida a la acción. Eso es símbolo de madurez. Eso es símbolo de madurez. No voy a entrar en pánico, porque sabe, la palabra del Señor dice que yo habito bajo el abrigo del Altísimo. Así que si viene el Tren de Aragua, si vienen los de El Salvador, ¿cómo se llaman? Los Mara del Salvador, si vienen, que vengan, que circulen. Pero yo tengo la cobertura del Santo de Israel, y no porque yo sea una buena persona, simplemente porque Él prometió en su palabra que estaría conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Y yo lo declaro, y si yo lo declaro, yo lo vivo. Lo declaro y lo vivo. ¿O no? Mateo 15, 18 y 19. Un corazón maduro mantiene coherencia entre la palabra y la acción. Pero lo que sale de la boca del corazón sale.
y esto contamina al hombre. Y el siguiente versículo dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Querida, y el siguiente, si es posible. Lo que uno declara. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Iglesia amada, a veces lo que yo hablo es solo sarcasmo. Todo el tiempo es sarcasmo. ¿Y qué indica eso? Es lo que hay en mi corazón. A veces, cada vez que estoy en una reunión, le tiro un pachotazo al otro y se lo tiro como broma pesada, ¿cierto? Así como refiladito, por aquí salió, ¿no es así? ¿Por qué hago eso? Eso es lo que hay en el corazón. Hay rabia, hay resentimiento y se sale. A veces en nuestras conversaciones basta con que yo diga cualquier palabra y al tiro me voy en el doble sentido y empiezan las risas así media, así como, ¿cierto? ¿Y por qué eso? Porque eso es lo que hay en el corazón. De la abundancia del corazón habla la boca. Y el que está lleno de la presencia del Señor, adivina qué habla. Habla bendición. Habla algo que edifica. Estoy lleno de la presencia del Señor y por tanto viene un hermano que hacía tiempo que no venía al culto y por lo tanto estoy lleno de la presencia del Señor y yo corro a abrazar a mi hermano y le digo, te echaba de menos, hermano, qué bonito verte, te amo en el Señor, qué bueno tenerte aquí conmigo y te abrazo. Pero cuando no estoy lleno de la presencia del Señor y estoy en el templo, viene alguien que no ha venido hace mucho tiempo, le digo, oye, menos mal que apareciste, que te había pasado, po. Porque de lo que hay en el corazón habla la boca. La Biblia nos está pidiendo y el Señor nos está pidiendo madurez espiritual. Entonces, iglesia amada, quiero decirle, ¿usted se ha puesto a escuchar lo que dice y lo que habla? ¿Ha prestado atención en las cosas que conversa? ¿Ha puesto atención en lo que dice? ¿Son puras quejas? ¿Son puras demandas? ¿O son palabras que edifican? Lo que decimos es un indicador de cuánta madurez hay en nuestra vida. ¿Cuánto de lo que hablamos es queja constante? ¿Cuánto de lo que hablamos es crítica constante? ¿Cuánto de lo que hablamos es demanda constante? ¿Cuánto de lo que hablamos es petición constante? De eso está lleno el corazón. ¿Sabe qué? Dios ya se aburrió de tener una familia inmadura. Dios no quiere tener hijos adolescentes. Dios quiere tener hijos maduros. Dios no quiere hijos que todo el tiempo, pero es que cuando dijeron eso, ¿por qué dice eso? Porque no ve que a mí me duele el corazón, no ve que va. Queja, queja. Señor, pero es que a mí no me han visitado, no me han hecho una oración especial, no me han ungido con aceite. Señor, es que demanda, demanda. Es que a mí no me vinieron a visitar los hermanos, el pastor no me llamó por teléfono, no me puso ni siquiera un WhatsApp. Demanda, demanda. ¿Se fija que todo eso se nota en lo que uno habla? Y eso habla de la madurez o de la firmeza en el espíritu. A Jesús lo aborrecieron sus propios hermanos y nunca que yo sepa lo escuché quejarse de que sus hermanos no le prestaban atención. A Jesús
lo trataron muy mal antes de ejecutarlo en el Calvario, y nunca se le escuchó decir que le pase lo mismo, que se le devuelva a él. A Jesús fue al templo en Jerusalén, a la sinagoga, y se pasó adelante y leyó la Biblia, y después que leyó la Biblia y hizo su prédica, lo querían matar y tirar por el despeñadero para abajo, y nunca se le escuchó decir: ay, me sacaron al tiro del púlpito, me quitaron el cargo de predicador. Lo que tú hablas dice qué es lo que está pasando por dentro de tu vida espiritual. Dios quiere una iglesia madura. ¿Cuántos de los que estamos aquí vamos a hacer un compromiso hoy de empezar a fortalecer nuestra vida espiritual declarando la palabra de Dios y dejando que la palabra de Dios empiece a actuar en nuestra vida? ¿Cuántos hemos estado tristes en algún momento? Y hemos llorado harto. Ok. ¿Cuántos de los que hemos estado tristes y hemos llorado harto? Vamos a hacer un esfuerzo sobrehumano de cuando estemos tristes y acongojados, vamos a decir que confiamos en que la tristeza puede durar hasta el anochecer, pero que la alegría vendrá al amanecer. Con eso vamos a luchar contra la depresión, ¿sabe usted? Y vamos a mantenernos vivos. ¿Sí? ¿Cuántos hemos estado enfermos físicamente de algo que no podemos controlar? ¿Y cuántos hemos estado incluso enfermos acá arriba, en la cabeza, de algo que no podemos controlar? Y entonces uno dice: hoy así no dan ganas de vivir, porque esto no es vida. Y aparecen las ideaciones suicidas y aparecen un montón de cosas. En esos momentos, ¿cuántos se van a comprometer con el Señor y van a decir: yo voy a decir, yo soy hijo de Dios, el dador de vida? El dador de vida, y Él me va a dar vida en abundancia. ¿Cuánto hemos estado hasta aquí con nuestras deudas? Y nos llaman por teléfono y ya no queremos ni que suene el celular que nos están cobrando. ¿Cierto? Cuando estemos así, ¿cuántos vamos a declarar: yo soy coheredero con Cristo de las riquezas de su gloria? Hermano, está haciendo una tremenda declaración. Soy coheredero con Cristo de las riquezas de su gloria. Pero también vamos a decir: Señor, enséñame a ser responsable para no llegar hasta aquí, ¿cierto? ¿Cuántos algunas veces en la noche nos ha dado terror dormirnos o que llegue la oscuridad? Porque estamos muy angustiados, porque sufrimos de insomnio, porque hay ideas que nos empiezan a reverberar y no nos dejan tranquilos, y cuando llega la noche nos empezamos a angustiar. ¿A cuántos nos ha pasado eso? Ya, y el compromiso, ¿cuántos vamos a decir, como dice el salmista: en paz me acostaré y así mismo dormiré? ¿Por qué? Porque tú, Señor, me haces vivir confiado. Es tiempo, iglesia amada, cimentar nuestra fe. Y el ejercicio que les planteo esta mañana es: si quieres ser firme y maduro, hay que empezar a activar la palabra de Dios.
Y aunque parezcamos locos y chiflados repitiendo la palabra, aunque parezcamos locos, vamos a declarar la palabra. Y la vamos a repetir una y otra vez, porque la palabra de Dios tiene vida y es eficaz. Y tienes que activarla. Así que da lo mismo lo que la gente pueda pensar. A mí no me interesa lo que el otro crea. Si estoy en un lugar más o menos peligroso, yo declaro que el Señor es mi fortaleza. Y que los ángeles del Señor acampan alrededor mío y me defienden. Oiga, yo me he visto involucrado en unas cuestiones por efecto de trabajo, donde de repente está las protestas más o menos grandes, unos van, unos vienen, salto para allá, salto para acá, bombas van, bombas vienen, policía. Y ahí es re difícil mantenerse calmado, ¿no, estimado? No sé, pero pastor, usted está metido ahí y le va a llegar la bomba y el piedrazo y qué sé yo. Sí. Con la diferencia que todos los que están acá alrededor mío, no hay ni uno que pueda decir lo que digo yo. El ángel de Jehová acampa alrededor mío y me defiende. Si no tuviera esa convicción, hermano mío, me pongo tenso. Si no tuviera esa convicción, me empieza a venir la angustia. Y cuando uno está tenso y angustiado, uno toma decisiones súper locas. Pero hemos de declarar la palabra de Dios. Hermano mío, si la palabra de Dios no es para que la aprendamos de memoria y tengamos una bonita teología. La palabra de Dios es para ponerla viva en nuestra vida cotidiana. Él activa en nosotros, pero tú tienes que buscarlo. Se hace necesario en el tiempo actual que los creyentes de verdad declaremos lo que Dios ha establecido en su palabra. Así que te voy a invitar a que puedas empezar a confiar de una buena vez. Los tiempos que vienen necesitan cristianos poderosos. Y los cristianos poderosos no son necesariamente los que se fueron a un seminario teológico a estudiar, ni los que fueron ungidos por 500,000 grandes hombres de Dios. Los cristianos poderosos son los que aplican la palabra en su vida. Ahí está la autoridad, en sujetarse a la palabra de Dios, activarla en la vida, y eso funciona. Y eso funciona. ¿Cuántos hay aquí que pueden dar testimonio de tremendas cosas que Dios ha hecho solo por agarrarse de la palabra de Dios? Eso te hace estar maduro, ¿sí o no? Eso te hace tener madurez. Eso te hace tener... Mire, da lo mismo, se dirán cosas, pero el Señor me defiende. Mire, da lo mismo, dicen que me van a despedir, que están despidiendo gente, el Señor me cubre. Mire, dice que hay pestilencia por aquí y por allá, el Señor está conmigo. Eso hace que me mantenga firme para que pueda ayudar a otros. Póngase en pie, vamos a orar.